Saludos cordiales, amados hermanos y hermanas de Luciana Radio TV y el programa Santa Lucía Canta para Cristo. Saludo a su director, nuestro hermano y amigo Ramón Díaz Bajaña, Eduardo Salvador, encargado de los ministerios internacionales, a todo el equipo que hace posible estas transmisiones y a todas las personas que nos escuchan en Ecuador, Panamá, Colombia, Venezuela, América Latina, Europa, Italia, España y hasta lo último de la tierra. Le saluda a su amigo y servidor desde la República de Panamá, Gabriel D'Annunzio Rosanía Villaverde. Gracias por esta nueva oportunidad. Gracias a Dios. Gracias a nuestros hermanos de Luciana Radio TV y Santa Lucía Canta para Cristo, y gracias a todos los que nos escuchan y ven en esta oportunidad y lo harán posteriormente, porque esta transmisión quedará grabada en esta plataforma. Queremos reflexionar acerca de un tema sumamente importante, el cual todos deberíamos tener presente, considerar, y el que tiene que ver con la escatología. Escatología tiene que ver con el estudio del fin de los tiempos, de las cosas últimas, de aquello que la Biblia nos expresa y nos dice en relación a cuando lleguemos o se vaya a llegar al fin, primordialmente en el retorno a esta tierra de nuestro Señor Jesucristo. Quisiera dar algunos pasajes para que los podamos leer o ustedes los puedan leer con calma, oportunamente, y están en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos del 13 al 18, y Primera a Tesalonicenses capítulo 5, versículos del 1 al 11. Tomen nota de estos versículos y léalos con calma. Sin embargo, solo haré lectura de algunos en particular para luego hacer las respectivas reflexiones. Primera de Tesalonicenses 4:13 dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y más adelante el versículo 18 dice: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Leemos también Primera de Tesalonicenses 5:1, que dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. El versículo 2 siguiente: porque sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Versículo 3: que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores, y no escaparán. Versículo 4: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Y finalmente en Primera de Tesalonicenses 5:11 dice: por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Reitero, el pasaje que invito a que lean completamente es
Primera de Tesalonicenses 5:11. En el contexto de la iglesia del primer siglo, tanto el apóstol Pablo como el resto de los apóstoles de Cristo y la iglesia en general tenían la creencia o la expectativa que el retorno de nuestro Señor Jesucristo iba a darse antes de que terminara ese primer siglo. Sin embargo, el tiempo transcurrió y ese hecho no sucedió. A lo largo de los siglos, los diferentes cristianos y cristianas, la iglesia de todos los tiempos ha tenido como expectativa el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Y sabemos que en torno a ese hecho se han dicho muchas cosas, se han interpretado muchas cosas, inclusive han surgido creencias, doctrinas, prácticas y herejías y blasfemias en torno a doctrinas fundamentales del cristianismo. Es la bienaventurada esperanza o la bendita esperanza, el evento más importante al final de los tiempos es el retorno de nuestro Señor Jesucristo. El retorno de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, un conjunto de cosas se han dado desde la primera venida de Jesús hasta el día de hoy. Claro que la iglesia del primer siglo estaba esperando poderse librar, aunque ella sufría. Y qué decir la condición del mundo. Pero los tiempos han transcurrido y claro, la persecución se ha mantenido y la pudrición del mundo también se ha mantenido. Hoy por hoy, por ejemplo, tenemos a nivel mundial algo que preocupa a muchas personas y especialmente a las personas que viven en Europa, ciertamente, pero al final preocupa a todo el mundo. Y es lo que está sucediendo con Rusia y Ucrania. Porque hay una gran posibilidad, no lo sabemos, y no vamos a especular. Y no podemos especular en torno a lo que está pasando, en el sentido de si va a haber o no una guerra nuclear, de si va a haber o no una respecto. Sin embargo, lo que podemos decir es que la palabra del Señor en cuanto a la escatología, es decir, el tema del fin de los tiempos, se va a cumplir, se tiene que cumplir. Claro que cumplir, se tiene que cumplir. Claro que debemos orar para que Dios nos guarde los unos a los otros, pero fundamentalmente orar para que la gente reciba el mensaje de salvación. Esto que estamos diciendo, esto que estoy diciendo en este momento, es lo que siempre tendremos que decir, es lo que siempre diremos, porque la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, ustedes que nos escuchan, hermanos y hermanas de América Latina, de Europa y del mundo entero, nosotros no estamos en esta tierra para buscar nuestro bienestar personal. Nosotros somos cristianos y cristianas para llevarles la esperanza a un mundo que está en crisis. Tenemos que ponerle color a imágenes, tenemos que ponerle sabor, tenemos que darle lo que este mundo no tiene, porque en nosotros está aquel que da vida, aquel que rescata, aquel que liberta, aquel que sana, aquel que transforma, aquel que hace nuevas todas las cosas, que se llama Jesucristo, que se llama Jesús de Nazaret. Y sepamos algo, porque sí hay que tener mucho cuidado a la hora de interpretar la escatología. Sepamos algo,
sea el conflicto de Rusia y Ucrania, no es el primero y no es el último. No es la única situación grave que está pasando en el mundo. No podemos ser prisioneros de noticias negativas. La iglesia de Cristo tiene una noticia que compartir, que se llama Jesucristo, La noticia de la iglesia se llama Jesucristo. Y no importa lo que esté pasando en el mundo. La iglesia tiene que seguir viviendo con la confianza de que el Señor vendrá y hará nuevas todas las cosas. Noten precisamente lo que el apóstol Pablo escribió o dijo o expresó, que está registrado en Primera de Tesalonicenses 4:18 y 5:11, cuando habla de alentarnos los unos a los otros. Pero el mensaje escatológico no es que se esté pronosticando cosas y diciendo cosas y manipulando el texto bíblico. No, que se le esté diciendo a la gente, sobre todo a la iglesia, cuál es el objetivo de la escatología. ¿Cuál es el objetivo de la escatología? Y el objetivo de la escatología es recordarnos que el Señor está en el control de todo. Que Él está en el control de todo. Y que las cosas serán hechas nuevas por su intervención. Y que las cosas serán hechas nuevas por su intervención, por su poder, por su palabra. En el momento que Él decida que las cosas cambien. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Recordar que todo tiene un propósito, obra para bien. Ese es el mensaje de la escatología. Pero mientras tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hermanos, lo que tenemos que hacer siempre es la voluntad del Señor. Cada día ser más justos, cada día ser más honestos, cada día ser más decentes, cada día amar más, cada día tener misericordia, cada día ser hospitalarios, cada día hacer lo que el Señor nos manda a que hagamos. Y para eso tenemos que leer la Biblia cada día más y más y más, estudiarla. Y luego que la palabra nos transforme y que actuemos conforme a lo que la Biblia dice. Hermanos, el futuro está en las manos de Dios. Fue justo lo que nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus apóstoles después que resucitó. Y era en el libro de Hechos, capítulo 1. Le hicieron una pregunta escatológica. Sin embargo, el Señor Jesucristo les dijo: los tiempos y las sazones son la voluntad del Padre en su soberanía. Él sabe lo que va a hacer en el tiempo que Él lo decida. Pero mientras tanto, ¿a qué nos mandó? A ser testimonios de Él. Hermanos, no hemos sido llamados a estar viendo noticias y escuchando noticias para alterar nuestras almas y nuestras emociones. Y mucho menos alterar nuestras almas y nuestras emociones. Y mucho menos para estar alterando las almas y las emociones de los demás. Hemos sido llamados para sanar enfermos, para vendar heridos, para liberar oprimidos, para darle de beber al sediento, para darle de contenimientos, y mucho menos en creencias raras y extrañas. Estamos aquí para hacer la luz y la sal del mundo y de la tierra, hacer este mundo algo más lindo, algo diferente. Para eso existe algo diferente. Para eso existe la iglesia. El mundo seguirá avanzando y todas las cosas que el Señor dispuso se van a ir alineando y van a ocurrir. ¿Qué vaya a pasar en Europa? ¿Qué vaya a pasar en Rusia? Yo no lo sé. ¿Qué va a pasar en América Latina? No lo sé. Si ya apareció el anticristo, yo no lo sé. Si se van a alinear los países para imponer un nuevo sistema, yo no lo sé.
La Biblia sí dice cómo las cosas se van a dar, pero los detalles solo el Señor los conoce. Y el deber no es andar con miedo ni con temor, y mucho menos fabricando o creando ideas, teorías de conspiración. No, seguir siendo como Jesús, seguir actuando como Jesús, seguir llevando esperanza, siendo instrumento del Señor. Eso es lo que nos debemos enfocar desde una perspectiva escatológica, porque sepamos algo. La escatología se inauguró cuando Jesucristo llegó a esta tierra. Ahí inició la recta final de los tiempos. Ahí inició la recta final de los tiempos. Y esa primera fase de la escatología, en esa recta final de los tiempos, llegó el Mesías, el Salvador del mundo. Llegó a esta tierra para darnos salvación, pero luego lo que ha continuado por mandato de Él es que el Evangelio siga siendo predicado a todas las naciones. Ahí donde tú te encuentras, con aquel familiar, con aquel vecino, con aquel compañero de trabajo. Ahí donde tú te con aquel compañero de trabajo. Ahí donde tú te encuentras, buscar la forma de compartir el mensaje. Sabemos que hay cosas que no son fáciles, y más cuando estamos rodeados de personas que son malas, que son pecadoras, son injustas, corruptas. Sí, claro que sí lo son, lo sabemos. Sin embargo, recordemos, nosotros también somos pecadores, pero tenemos la respuesta para recibir el perdón para nuestros pecados, pero también para ofrecérsela a estas personas con carácter de urgencia, el mensaje de salvación. Amigos, amigas, hermanas y hermanos, estamos en un tiempo muy complicado, claro que sí. No sé qué tan complicado si lo comparamos con siglos pasados, porque cuando uno ve la historia, uno descubre que el mundo siempre ha estado en crisis. Aunque pareciera que hoy por hoy todas las cosas malas, pareciera, y sobre todo porque muchas están siendo legalizadas o aprobadas jurídicamente, pareciera que hoy estamos en el tiempo más caótico, más grave y más deplorable. Puede ser. Pero más allá de eso, sepa algo. El mensaje escatológico te dice a ti y me dice a mí, Dios está en el control. Las cosas no están pasando fuera del control de Dios. Pero la iglesia tiene que recordar cuál es su función. Tenemos que entrar, actuar en lo que se nos ha llamado, rescatar a la gente que está perdida. No importa el precio que tengamos que pagar. Debemos dejar la mundanalidad. Debemos dejar de estar enfocados en las cosas que no honran a Dios y simplemente o puntualmente ir detrás de esas personas que necesitan urgentemente el mensaje de salvación. Urgentemente el mensaje de salvación. Reiteramos, no estar preocupados o atemorizados o aterrorizados con lo que pasa en el mundo, porque hermanos, el Apocalipsis y la escatología, lo que la Biblia dijo que va a suceder, porque primero es el poder de Dios manifestándose, permitiendo o promoviendo que todo se alinee para su retorno y para que todas las cosas sean transformadas. Y por otro lado, algún día también tendremos que morir. Así que tenemos que tener alegría y esperanza en nuestro corazón y hacer la voluntad del Señor, orando por la gente en Ucrania, orando por la gente en Ucrania, orando por la gente en Rusia y en cualquier otro país del mundo.
Y nuestra oración debe estar enfocada para que conozcan a Cristo y sean salvados por la misericordia de Dios a través de la fe en Cristo y ser parte entonces de la voluntad de Dios en lo que corresponde a este asunto del fin de los tiempos. Hermanos, Jesús lo dijo en una ocasión: erguíos, erguíos, párense firmes, sean esfíos, párense firmes, sean esforzados, sean valientes, vayamos detrás del galardón, que en particular en este tiempo es que todos conozcan a Jesús. Utiliza el método que tengas a tu alcance, si es de manera personal, si es a través de los medios digitales o de la forma que sea, pero habla de Jesús, comparte la palabra. Para eso hemos sido llamados y para eso existimos. El futuro y el fin de los tiempos corresponde a hacer su voluntad. Vamos a orar. Buen Dios y Padre eterno, te damos las gracias por esta hermosa oportunidad. Ayúdanos a todos a comprender lo que tú nos estás diciendo y que lo pongamos en práctica. Perdónanos, Señor, de todo pecado, límpianos de toda maldad, libéranos de toda opresión, sánanos de toda enfermedad, suple nuestras necesidades siempre y ayúdanos, Señor, a llevar tu palabra a todas las personas en todas las partes del mundo. Hay cosas que están pasando, sí, es cierto. Y claro que tenemos que orar por lo que está pasando en Europa Oriental, ciertamente, en Europa Occidental. Oraré por África, por América Latina, por Oceanía y por todos, claro que sí. Sin embargo, Señor, que todos puedan recibir la luz de Cristo, reciban la salvación de sus almas, el perdón de los pecados. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Bueno, hermanos, damos las gracias. Amén. Bueno, hermanos, gracias por esta oportunidad. Hermano Ramón, hermano Eduardo, todos los hermanos de Luciana Radio TV, Santa Lucía Canta para Cristo y todos los que nos han escuchado en esta oportunidad. Comparta toda la transmisión, petición, invitación que hacemos, toda la transmisión de Santa Lucía Canta para Cristo y Luciana Radio TV. Muchas bendiciones y si el Señor nos lo permite, nos veremos próximamente.